Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra sesión de enseñanza continua de nuestra sesión del 31 de octubre. En esta ocasión, pues tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra Rosa Anaí Sáenz Rodríguez. Ella es química farmacéutica bióloga por la Universidad Autónoma de Yucatán. También la maestra cuenta con una maestría en gerencia de servicios e instituciones hospitalarias. Ella tiene diferente experiencia tanto desde la toma y como el proceso de las muestras, así como la elaboración de procedimientos, instrucciones de trabajo y formatos, capacitación de operadores y distribuidores, atendiendo a las plataformas de química, hematología, uroanálisis y coagulación. Ella actualmente tiene la posición de especialista de producto para el portafolio de Specimen Management Solution. Y pues bueno, en esta ocasión nos presenta la ponencia de errores preanalíticos en muestras de orina que impactan en la calidad de un resultado. Maestra, bienvenida y el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradezco mucho la invitación para participar en este tipo de foros. Creo que este es un tema que incluye o más bien tiene mucha interacción con diferentes áreas de un hospital, ¿no? Ya sabemos que hoy en día una muestra de orina, creo que todos han ido a un laboratorio, les han pedido una muestra de orina, les dan las indicaciones, pero el dar esas indicaciones tienen un porqué, ¿no? Al final, cualquier procedimiento que nosotros realizamos son a favor o a beneficio de tener un resultado adecuado para el paciente o un tratamiento adecuado hacia el paciente, ¿ok? Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de los errores preanalíticos en las muestras de orina que van a impactar en la calidad de un resultado. En dado caso de que alguien tenga alguna duda, les agradecería si nos pueden ayudar con sus preguntas en el chat y ya si quieren al final vamos a revisarlas puntualmente, ¿ok? Muy bien. Pues antes de que empecemos, es importante saber qué es la muestra de orina. Muy bien. La muestra de orina sabemos que es o se ha descrito como una biopsia líquida que va a ser obtenida de una forma indolora. La muestra de orina, si nosotros vemos en esta parte, a ver, permítanme, voy a poner un pointer. Okay. Sabemos que la muestra de orina se va a formar a través de lo que son los riñones. A través de los riñones, una vez que ya esté produciéndose, se va a pasar o se va a conducir a través de los uréteres hasta la vejiga, en donde se va a almacenar hasta que pueda ser expulsada hacia el exterior a través de la uretra. Sabemos que la orina debe de tener unas ciertas características en un paciente que sea sano, ¿ok? También la orina es conocida como una biopsia líquida. ¿Por qué se conoce como una biopsia líquida? Porque en lo que nosotros podemos, los que estamos en el área de laboratorio, lo que nosotros podemos observar, y ahorita lo vamos a ver, dentro de toda la muestra de orina podemos ver células, podemos ver cilindros, a lo mejor podríamos ver algún tipo de proteínas. Todo este tipo de material que nosotros pudiéramos estar observando en una muestra de orina, esto nos van a ayudar a poder indicar o nos van a poder orientar a algún padecimiento que pueda tener el paciente. También es muy importante saber el tipo de pruebas que se realizan. En las muestras de orina se pueden realizar diferentes tipos de análisis o diferentes tipos de pruebas, pero las más comunes que se realizan es el examen general de orina y lo que es el hidrocultivo. ¿Para qué se utilizan este tipo de pruebas? Se utilizan para realizar si lo realizamos de manera exitosa, vamos a poder determinar afecciones renales y del tracto urinario, hepatopatías, enfermedades hemolíticas, trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono. Pero es importante saber qué se hace en cada examen general de orina. Por ejemplo, en el examen general de orina, perdón, en cada muestra de orina, en el examen general de orina lo que nosotros hacemos es hacer un examen físico. En ese examen físico lo que nosotros miramos es el aspecto, el color y el olor. Si nosotros tenemos una orina normal, el aspecto es que debería de ser transparente, el color debe de ser un color ámbar, que es preferentemente la orina de la mañana, y en el caso del olor debe ser un olor ligeramente aperfumado. En el caso de
también se le hace un examen microscópico. ¿Qué es lo que vamos a ver en el examen microscópico? Aquí lo que nosotros podemos ver es células, cristales, cilindros y microorganismos. Dependiendo del tipo de celularidad que nosotros vayamos observando, también es algo que al médico le puede indicar qué tipo de daño tiene o a qué nivel tiene el daño en el aparato urinario el paciente. Por eso es muy importante que en el sedimento nosotros podamos reportar ese tipo de celularidad. En el caso de los cilindros, también es importante saber si el paciente está pasando proteínas, y si está pasando proteínas, esto se va a deber a una condición clínica, y esto a su vez tiene que tener un tratamiento. Si el paciente está pasando algún tipo de cristal, esto puede ser también una condición de a lo mejor falta de algún tipo de líquidos o deficiencia de algún tipo de aminoácido, y eso también lo pudiéramos estar desechando. Entonces, este tipo de estudios también nos ayudan a poder orientar este tipo de padecimientos. También se le hace un examen químico. ¿Qué hacemos en el examen químico? En el examen químico se hace a través de una tira reactiva, como la que ustedes ven ahí en la fotografía, y lo que nosotros podemos realizar es bilirrubinas, urobilinógeno, cetonas, glucosas, proteínas, sangre, pH, nitritos, leucocitos y la densidad. También se puede realizar lo que es una muestra para un urocultivo. Y en el urocultivo que realizamos, ahí lo que se realiza es cuantificar el número de bacterias presentes en la orina, y va a poder identificar si el paciente está pasando por una infección del tracto urinario, que se conocen como itus. Este tipo de muestras, si se dan cuenta, nos pueden ayudar a orientar algún tipo de tratamiento que se le tenga que dar al paciente. Sin embargo, hoy en día sabemos que la muestra de orina es una muestra, digamos, como la más olvidada en el laboratorio, porque es la que menos se cuida. Y es la que menos se cuida porque depende de muchas interacciones de las personas para poder conservar esa muestra. Desde la interacción de las indicaciones que yo le doy al paciente, cómo la tiene que recolectar, si a lo mejor el paciente está inconsciente y lo tengo que hacer a través de una, o está a través de una sonda, debemos de seguir ciertos procedimientos para poder asegurar la calidad de la muestra. Sin embargo, una de las preguntas es ¿dónde ocurren los errores? Los errores, si bien nosotros podemos decir las características que nos piden para recolectar las muestras, es que el tiempo, por ejemplo, tiene que ser menor a 2 horas. También es importante tener lo que son los contenedores adecuados para poder mantener la esterilidad de las muestras, pero a veces podemos decir, este frasco está estéril y cumple con algunas características, pero la realidad es que se pierde la esterilidad cuando estamos utilizando lo que son sistemas abiertos, o a lo mejor estamos utilizando algún tipo de jeringa. Entonces, aquí es muy importante entender qué debemos de utilizar para poder recolectar la muestra de orina, poder conservarla, transportarla y que esa muestra siga siendo de calidad cuando llegue al laboratorio. Entonces, algo que mencionan aquí es acerca de durante la fase preanalítica del uroanálisis existen importantes retos que pueden comprometer la calidad de la muestra de orina y que a su vez pueden interferir en los resultados. Y ahorita vamos a ver varios de los factores que pueden llegar a estar afectando en el resultado. Aquí es un poco acerca de lo que menciona la literatura, de que en la fase preanalítica es donde se sigue llevando o donde sigue sucediendo el mayor porcentaje de los errores. Y aquí también va un poco lo que les mencionaba, va pegado mucho a las indicaciones que le damos al paciente. Si el paciente está siguiendo esas indicaciones, el médico conoce qué indicaciones se deben de seguir para este tipo de estudios. Si al paciente le están pidiendo un urocultivo, ahí el paciente debería de estar tomando algún tipo de antibióticos. La realidad es que no, porque justo lo que nosotros queremos ver es qué tipo de microorganismo está teniendo y justo poder darle algún tipo de tratamiento. Y todo este tipo de errores, hasta el día de hoy, es una de las áreas o la parte del examen general de orina o mantener las muestras de orina
ha sido una de las áreas que tiene muchos retos y muchas áreas de oportunidad para poder estandarizar. ¿Cuáles son los retos de esas muestras de orina? Si bien hoy en día, si estamos en un hospital, existen diferentes áreas de donde puede venir esa muestra de orina. Puede venir de la parte de urgencias, puede venir de pacientes internados o de pacientes externos o ambulatorios, que esos frecuentemente van a llegar por el laboratorio. Sabemos que en el área de urgencias puede llegar el paciente y hacer su recolección de muestra directamente en el sitio. Y en el caso de los pacientes internados, pues sabemos que hay pacientes que pueden estar conscientes o los pacientes que pueden estar con algunas sondas. ¿Cuáles son esos retos para la muestra de orina? En primer lugar, cuando nosotros tomamos una muestra de orina, este es un ejemplo. Si nosotros estamos en el área de hospitalización y yo tomo una muestra de orina a las 7 de la mañana y la quiero llevar a las 10 de la mañana, ese es un criterio de rechazo para el laboratorio. ¿Por qué? Es una muestra que está llegando de manera retrasada porque está teniendo lo que son 3 horas desde que la recolectó el paciente hasta que vaya a pasar a su área de proceso. El tiempo que nosotros, los de laboratorio, tenemos para procesar una muestra de orina es de 2 horas una vez que haya salido la muestra o que la haya recolectado el paciente. Si yo voy a procesar una muestra después de esas 2 horas, ahorita les voy a mostrar qué es lo que llega a ocurrir y esto al final llega a alterar el resultado y también podría llegar a alterar el tratamiento del paciente. Contaminación durante la recolección de muestras. Hoy en día sabemos que existen, lo que les mencionaba, diferentes contenedores para poder hacer la recolección de muestras. Y puede ser que a lo mejor utilicemos contenedores que estén en teoría estériles, sin embargo no podamos mantener la esterilidad al 100%. Entonces esto lo que puede llegar a suceder o lo que puede llegar a ocasionar es que una muestra se llegue a contaminar. También puede ser, a lo mejor a ustedes no les pasa, pero en la parte de laboratorio utilizamos dispositivos que sean abiertos para recolectar la muestra. El hecho de que nosotros tengamos que vaciar hacia un tubo, esto también puede llegar a generar una contaminación. También la contaminación se puede dar porque no le damos las indicaciones adecuadas al paciente de aseo, de higiene de manos, para que pueda hacer la recolección de sus muestras. Entonces ahí también estamos generando un problema de contaminación. Hay un sobrecrecimiento de bacterias. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros recolectamos una muestra y el paciente a lo mejor no se hizo su higiene, como debe de ser en las áreas genitales, al momento de que él recolecta esa muestra, esas bacterias se van a pasar hacia el recipiente. Si esa muestra no está conservada o no está teniendo un seguimiento de conservación, lo que va a pasar es que va a haber un sobrecrecimiento bacteriano, es decir, va a haber una reproducción de bacterias, que lo que está haciendo esas bacterias es degradar ciertos analitos. Si recuerdan, en la parte de la química sanguínea, en la parte de la química de uroanálisis, lo que podemos observar es que leemos lo que es el pH, leemos lo que son nitritos, leemos lo que es la esterasa leucocitaria o la glucosa. Todo esto, si hay bacterias, las empiezan a degradar, es decir, empiezan a consumirse. Y esto también lo que va a estar generando es que haya un sobrecrecimiento bacteriano y las células que pudiéramos salvar y observar en el sedimento se van a ver lo que son rotas. Entonces, a lo mejor ya no vamos a poder decir de qué tipo de daño es el que tiene ese paciente. En la manipulación de la muestra va un poco pegado a la contaminación, es decir, la manipulación es de que abrimos el frasco, lo pasamos a lo que es un tubo y esto lo mandamos hacia el laboratorio. Este tipo de procedimientos, como el que ven aquí, la imagen que ustedes ven en la parte de arriba, es un procedimiento que es todavía muy común hoy en día aquí en México. Sin embargo, es una posible causa de contaminación y una posible sobremanipulación de la muestra. También pueden haber falsos positivos. Esto va pegado también al sobrecrecimiento bacteriano. Si nosotros, el paciente no recibió las indicaciones adecuadas, él recolecta su muestra de orina,
le dan un tratamiento, sale positiva la muestra por un tema de contaminación, le van a dar un tratamiento, que ese tratamiento es un antibiótico, y ese antibiótico al final le va a hacer bien, a lo mejor, pero el tema es que al final el paciente no es un tratamiento que requería, y al ser un tratamiento que no requería, estamos contribuyendo pues a un tema de la pandemia que es silenciosa, que es la parte de la resistencia a los antimicrobianos. Por eso aquí es muy importante que el paciente reciba las indicaciones adecuadas para que él pueda hacer la recolección de su muestra de la manera más estéril posible. Y la otra es la parte de que si nosotros lo vamos a hacer a través de un sondaje vesical, ese sondaje vesical la manipulación sea lo más estéril posible para que la muestra pueda ser conservada de manera adecuada. El mal etiquetado de identificación, muchas veces no se identifican lo que son las muestras. Al no identificarse, pues puede ser que de repente al paciente lo hayan cambiado de cama, y entonces necesitamos hacer una buena cadena o una buena trazabilidad de la identificación de ese paciente para que esa muestra sí sea realmente del paciente. Hay una repetición de tomas y el caso de los derrames. Esto, por ejemplo, es una imagen que les pongo de algún centro hospitalario que todavía sigue recibiendo lo que son frascos abiertos, y si ven, pueden observar que hay hasta derrames de la muestra de orina en el papel estraza. La realidad es que esto no debería de estar sucediendo. Al final estamos generando una contaminación entre las muestras, y también ya no estamos cumpliendo el tema de esterilidad de la muestra, ¿no? Porque al final ya están todos los frascos abiertos. Se pueden utilizar lo que son estos frascos de vidrio. Hoy en día hay pacientes que todavía tienen esta proactividad de utilizar frascos de café o frascos de Gerber o algún tipo de mayonesa, los lavan, los meten a esterilizar. Sin embargo, al momento de hacer este tipo de esterilidad, el jabón que está utilizando para lavar este vidrio pues va a quedar impregnado al final en las paredes. Entonces, cuando hagamos el momento de esterilidad, esto cuando metan una muestra de orina y vayamos a ver el sedimento, se van a ver algunos objetos que no son propios del paciente, ¿no? O sea, van a ser como unos artefactos que van a generar visibilidad al momento de hacer el monitoreo de la muestra. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la calidad de la muestra de orina? Aquí es muy importante tener en cuenta 3 factores que vamos a mencionar. Hay muchos más, sin embargo, me voy a enfocar en estos porque son los más comunes. Primero es lo que les menciono, las instrucciones que le tenemos que dar al paciente para que él pueda recolectar la muestra y esto nos pueda dar resultados certeros y confiables. El tiempo y la temperatura de transporte. Si bien lo que les mencionaba era la muestra tiene que ser procesada antes de las 2 horas. ¿Por qué? ¿Qué llega a pasar? Cuando nosotros recolectamos una muestra, si esa muestra tiene una cantidad de bacterias, estas bacterias van a empezar a tener un crecimiento exponencial, y si se dan cuenta, en la hora 0 o en la hora 1, pero a partir de la 1 hora y 30 minutos aproximadamente, empieza a haber un crecimiento de esta bacteria o de las bacterias, y esto puede llegar a que llega a una fase exponencial. Es decir, que si yo recolecto una muestra a las 7 de la mañana y yo me la llevo a las 12 del día para que me la procesen, la realidad es que va a llegar a una fase estacionaria, y si yo quiero hacer un urocultivo, a lo mejor ya no va a crecer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la bacteria va a crecer, sin embargo, lo que va a pasar es que de repente va a caer porque va a haber una muerte bacteriana. Y esto es porque las bacterias ya se consumieron todo lo que tenía la orina en ese momento. También el tema del transporte. En el caso del transporte, aquí es muy importante el cómo se tiene que transportar, ¿no? Hoy en día en los hospitales, frecuentemente las muestras de orina no se bajan, es un reto bajarlas en menos de 2 horas, y cuando se logran bajar en menos de 2 horas, a veces se bajan sin algún tipo de refrigeración. La realidad es que en el caso de la temperatura es muy importante que si nosotros vamos a tardar en bajar esas muestras o vamos a tardar un poquito más de 2 horas, pudiéramos utilizar una temperatura entre 2 y 8 grados para que las muestras puedan llegar ligeramente, más bien, puedan llegar estables al momento de proceso en el laboratorio.
y también el tipo de contenedores. Si bien las guías mencionan algunas características que deben de tener los contenedores para poder recolectar las muestras, hoy en día puede ser que un paciente se le diga, es un contenedor que sea cerrado, que sea hermético, que por ejemplo, si ustedes se dan cuenta como este frasco, pues sí es cerrado, es hermético, pero la realidad es que no es estéril. Entonces, este tipo de recipientes es un criterio de rechazo. Este tipo de jeringas, por ejemplo, la jeringa, cuando utilizamos de una sonda vesical, si hacen esta recolección o lo hacen a través de una recolección directa de la vejiga, lo que puede llegar a pasar es que esta muestra se llegue a contaminar. ¿Por qué? Porque el empaque no es estéril y la otra es que aquí no estamos tratando de conservar la muestra, ¿no? Todavía sigue habiendo un procedimiento, un proceso de degradación por parte de bacterias y en el caso de la parte donde está la aguja o donde va insertada la aguja, esa parte está abierta. Entonces, al final todavía sigue habiendo una interacción con el ambiente, entonces estamos rompiendo esta parte de esterilidad. ¿Cuál es el impacto de la mala conservación? Aquí, ojo, en el caso de el mal impacto de la mala conservación, cuando nosotros no conservamos o no utilizamos lo que son conservadores, y ahorita vamos a ver qué tipo de conservadores podemos utilizar, cuando no utilizamos algún tipo de conservador, podemos tener una alteración en la parte de las tiras físico-químicas. Es decir, si yo hago mi aspecto o reviso la parte física de el aspecto de la muestra, puede llegar a cambiar o se puede poner a lo mejor me lo entregaron en un turbio más fino y si yo me paso 2 o 3 horas se va a observar un turbio más oscuro, ¿no? Si yo a lo mejor la veía de un color, a lo mejor como amarillo, naranja o ámbar, entre más tiempo vaya pasando, a lo mejor se va a ver un poquito más oscura por todo lo que están pasando, están dentro de la orina. También vamos a tener lo que son resultados erróneos que van a implicar tratamientos inadecuados como es la RAM. Si recuerdan lo que les mencioné al inicio, a veces, no a veces, revisando un poco de literatura, si nosotros vemos, la Organización Mundial de la Salud menciona que estamos teniendo ahí una pandemia silenciosa que en teoría en el 2050 nos va a estar pegando porque ya no vamos a tener antibióticos que nos puedan ayudar a combatir las bacterias que sean multiresistentes. Sin embargo, muchas de los tratamientos de antibióticos van a venir de las muestras de orina, es decir, por procedimientos de urocultivos. Entonces, si los pacientes recolectan su muestra de orina, cumplen con su tiempo de proceso, el tiempo de recolección, le entregan y estas muestras no son basadas en tiempo, entonces lo que va a pasar es que a lo mejor al paciente no se le va a dar el tratamiento adecuado o puede ser que el paciente se le dé un tratamiento, sin embargo no lo necesite y esto lo que va a generar es que a la larga el paciente tenga una resistencia a algún tipo de antibiótico. Entonces, aquí es un poco de 54% son tratados con antibióticos que van a generar resistencia, el 73% van a tener una hospitalización prolongada. En el caso de la consulta externa, 54% de los pacientes de la consulta externa van a regresar por una consulta médica y vean cuánto es el porcentaje en el caso de hospitalización de consulta externa, perdón, 73% de los pacientes son tratados sin que exista una infección. Es decir, yo puedo llegar con una sintomatología de decir, tengo a lo mejor fiebre y lo primero que hacen es, te mandan un urocultivo, una biometría hemática y en el urocultivo te ponen a lo mejor bacterias moderadas y entonces el médico inmediatamente da un tratamiento. Entonces, lo que no debería de pasar es eso, al final cuando yo tengo alguna sintomatología, el deber ser es ir a un laboratorio a que me hagan un tratamiento, perdón, a que me hagan una muestra de urocultivo, recolectar la muestra de acuerdo a las indicaciones y una vez que ya salga mi resultado, entonces ahora sí saber si realmente necesito el antibiótico o no. Ahora, hoy en día existen lo que son guías tanto nacionales como internacionales para el procedimiento o para estandarizar los procedimientos de recolección de muestras de orina. Entonces, hay una que es nacional, que estará la guía práctica clínica para toma de muestra de orina en México, y también está la
las guías internacionales, que es la CLCI, que vemos el apartado GP16A3. En este tipo de guías, lo que nosotros podemos observar es que se van a ver diferentes puntos, como son los tipos de muestra, las instrucciones que se le tiene que dar al paciente, la técnica y contenedores para la recolección, el transporte y almacenamiento de la muestra y los criterios de aceptación y aseguramiento de la calidad de las muestras. Este tipo de guías, hoy en día sabemos que las guías de CLCI tienen un costo y a veces pueden llegar a ser inaccesibles para todo el público. Sin embargo, existen también guías europeas o también existen estas guías nacionales que al final les voy a compartir un código QR para que ustedes las puedan utilizar, porque al final de cuentas están para eso, para que se puedan utilizar. Y va a hablar acerca de los tipos de la obtención de diferentes tipos de muestras. Y ahí está el procedimiento de cada una de estas y cómo pueden ustedes a lo mejor estandarizar en algún procedimientos para asegurar esa calidad en sus resultados. Por ejemplo, habla acerca de los tipos de muestra. En el caso de los tipos de muestra, existen las orinas de chorro medio, que son frecuentemente las que se utilizan para el examen general de orina y para el urocultivo. Existen muestras aleatorias, que esas pueden ser también para drogas terapéuticas, para uso de drogas, o sí, también para uso de drogas terapéuticas, o también lo pueden utilizar para algún tipo de análisis que quiera medir el médico en ese paciente. También hay muestras a través de catéter o sonda vesical, las muestras de urostomía y también están las muestras de 24 horas y la orina por activación suprapúbica. Estos son los tipos de muestras que nosotros podemos obtener de orina, que todas tienen la misma finalidad, tienen que ser llevadas al laboratorio, a excepción de las muestras de 24 horas, pero todas las demás tienen que ser llevadas al laboratorio en menos de 2 horas para poder ser procesadas. Ahora, otro de los puntos que se menciona es el tema de los conservadores, los contenedores, conservadores y el transporte. En el caso de los conservadores, algo de lo que se menciona es que debemos cuidar la estabilidad de la muestra de orina, que va a asegurar la confiabilidad del resultado. Entonces, el tipo de conservador, esto es algo de lo que les mencionaba, entre más tiempo vaya pasando la muestra de orina, va a haber un crecimiento, pero a la vez, este crecimiento bacteriano también lo que puede llegar a ocasionar es que hayan cambios en toda la parte de la tira reactiva, es decir, a lo mejor vamos a ver un cambio de color, lo que les mencioné, en el caso de la claridad o el aspecto, el olor, en el pH, factores como la bilirrubina, la glucosa, la acetona, los nitritos, el urobilinógeno, los cristales, las células y los microorganismos van a llegar a verse alterados por el tiempo de la muestra. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan las guías? Lo que nos recomiendan las guías es utilizar algún sistema de conservación, que puede ser la refrigeración o puede ser la utilización de algún tipo de químicos. En el caso de la refrigeración, tiene un asterisco porque hay ciertos parámetros que se van a ver alterados por el tema de la temperatura. Es decir, entre más prolongada sea la temperatura, pudiéramos llegar a ver precipitaciones y eso a lo mejor no nos va a permitir ver o dar confiabilidad en algunos resultados. Por eso aquí es muy importante que podamos utilizar algún otro tipo de conservador dependiendo de lo que el médico esté buscando en ese tipo de muestras, ¿no? En el caso de los contenedores, en los contenedores se recomiendan que los contenedores sean limpios, estériles y con capacidad de al menos de 50 a 100 mililitros. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos que los frascos en donde se vaya a recolectar la muestra sea un frasco que sea estéril, que tenga esta capacidad de recolectar los 50 a 100 mililitros para que nosotros podamos tener, el laboratorio tenga una muestra viable para poder ser procesada. En el caso del transporte, también se recomienda que una vez recolectada la muestra se baje al área de proceso en menos de 2 horas y si esta muestra es procesada o se baja después de las 2 horas, esta muestra ya se puede considerar como un criterio de rechazo. ¿Ok? Y bueno, un poco de lo que vemos el día de hoy es que el tema o el mensaje que debemos de tener muy claro es tratar de conservar la muestra. Hoy en día existen diferentes dispositivos. Yo les voy a hablar acerca de los que manejamos como marca de Becton Dickinson.
Y en esta marca tenemos lo que son diferentes contenedores y dispositivos que nos pueden ayudar a poder recolectar una muestra de orina en un sistema que es completamente cerrado, que también eso es importante recalcar. El sistema cerrado nos ayuda a que nosotros no tengamos esa manipulación de la muestra y generar algún tipo de riesgo hacia nosotros, ¿no? Como la parte del personal de salud. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para este tipo de pacientes? Tenemos lo que es el vaso recolector, que de acuerdo a las características que piden la CLSI y las demás guías, es que debe de ser un vaso recolector con interior estéril, este cumple con estas características, tiene que ser un recipiente con tapa hermética o con rosca hermética que va a minimizar el riesgo de contaminación. Esto quiere decir que yo lo puedo tapar y esto me va a evitar a que haya algún tipo de fugas, porque al momento en el que yo tapo una muestra, si esta muestra, el vaso no se enrosca bien con la tapa, cuando llega al laboratorio y haya que hacer una homogenización previa, eso va a generar que haya algún tipo de derrame. También lo que trae este sistema o lo que nos hace diferentes es que tiene un adaptador de transferencia, que es esta parte que ustedes ven aquí, que esto me ayuda a que cuando yo conecte lo que son los tubos, nosotros podamos hacer la recolección sin tener que abrir la muestra ni los tubos. O sea, es decir, sin tener que abrir el vaso ni los tubos. También manejamos diferentes tubos para la conservación de las muestras, que está para el examen general de orina y para el urocultivo. Puede ser que ustedes ya hayan escuchado acerca de estos tubos. Estos tubos tienen una tapa gris. Es un tubo con conservador para urocultivo. Esto me puede ayudar a conservar una muestra hasta 48 horas a temperatura ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no voy a necesitar que tener refrigerar la muestra. Y por ejemplo, si el paciente recolecta su muestra o ustedes recolectan una muestra a las 7 de la mañana y se les olvidó bajarla y la bajan a las 12 del día, vamos a poder asegurar la calidad de esa muestra porque todavía el aditivo me va a poder ayudar a conservar esa muestra hasta 48 horas. También el tipo de aditivo que trae, pues para que ustedes conozcan un poco acerca de este tipo de aditivos, tiene lo que es ácido bórico, borato de sodio y formato de sodio, y él lo que va a hacer es que va a reducir el sobrecrecimiento bacteriano sin causar toxicidad. ¿Esto a qué se refiere? Si recuerden, si hay un sobrecrecimiento bacteriano, va a romper células y a lo mejor la bacteria va a llegar a su fase de muerte y cuando yo pase a sembrar ya no me va a crecer absolutamente nada porque ya pasó un tiempo muy prolongado. Con este tubo lo que va a hacer es que las bacterias se van a dormir y esto lo que va a ayudar es que cuando nosotros ya vayamos a procesar esa muestra, cuando tenga ese contacto con el agar o con la placa en donde se siembra la muestra, entonces pueden despertar y va a haber un crecimiento, porque al final la bacteria va a tener sus nutrientes y ellos van a tener un crecimiento y de ahí podríamos determinar qué tipo de bacteria es la que tiene el paciente y sobre todo saber qué tipo de antibiótico es el que se le da. También en el caso de la parte del uroanálisis o el examen general de orina, podemos utilizar lo que es un tubo que va a tener un conservador que me va a ayudar también a mantener la estabilidad de la muestra hasta 72 horas. Entonces, si yo necesito saber si el paciente está pasando glucosa en su orina y se me olvida la muestra hasta las 12 del día, pues si yo llevo esa muestra al laboratorio, no me va a marcar el estado real del paciente y a lo mejor la glucosa se va a marcar normal. Y puede ser que ya se hayan consumido esos nutrientes. Entonces, si yo utilizo un tipo de conservador que, por ejemplo, como este que tiene clorexidina, parabeno de etil y propionato de sodio, este tipo de conservador lo que me va a ayudar a hacer es, va a matar esas bacterias, me va a dejar los esqueletos ahí porque yo necesito observar qué es lo que tiene esa muestra, pero no va a haber una interferencia con la celularidad o con los cilindros o con el tema de las proteínas, entonces no me va a generar una interferencia, me va a ayudar a poder mantener en la estabilidad de esa muestra a 72 horas y también a temperatura ambiente. Entonces aquí lo que va a hacer es este tipo de tubo o este tipo de conservador
va a prevenir el crecimiento bacteriano y va a favorecer la conservación celular, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Si bien hoy en día Becton Dickinson, en la parte de soluciones preanalíticas, tiene acceso a diferentes materiales que pueden ser utilizados para poder educar tanto al paciente o también para poder aprender a dar las indicaciones que necesita dar el personal de salud hacia el paciente. Y existen este tipo de materiales que son las recomendaciones que se hacen para que el paciente pueda recolectar su muestra en un sistema que es completamente cerrado. Esto lo puede hacer el paciente o lo puede hacer el personal de salud. Eso ya sería cuestión de acuerdo a los lineamientos de la institución, pero en muchas instituciones lo que llegan a hacer es que el paciente se le da lo que son el vaso, sus tubos, y el paciente hace su recolección, y lo que hacen es tener este tipo de material a la mano para explicarle al paciente y él vaya observando el paso a paso para que vea cómo se hace una recolección. Una vez que el paciente haya recolectado sus muestras, estas muestras las podemos mandar al laboratorio y ya vamos a estar seguros de que van a estar conservadas, aunque tardemos bastante tiempo en bajar esa muestra al laboratorio. También existen soluciones para poder hacer la toma a través de una sonda vesical. A veces este tipo de pacientes, pues sabemos que tienen una complicación para poder orinar, y en muchos laboratorios, en muchos hospitales, todavía sigue habiendo una mala práctica de realizar la toma de muestra a través de la bolsa. Puede ser que hoy en día muchos ya sabemos que ese tipo de práctica no es la adecuada, sin embargo existe todavía un rezago y hay que hacer mucha conciencia de que no se debe tomar la muestra de la bolsa del paciente que tiene la sonda vesical, porque la muestra que está en esa bolsa puede ser que ya tenga días, o puede ser que tenga más de 2 horas, o puede ser que sea una muestra que esté ahí y que esté a lo mejor en el piso, en la bolsa, y se esté arrastrando. Podemos llegar a generar un tema de contaminación. Hoy en día no deberían de haber esas prácticas, sin embargo, les comento, es algo que todavía se sigue observando y que debemos tratar de evitar. Para esto, nosotros también en Becton Dickinson manejamos diferentes sistemas para poder hacer la recolección de la toma de muestra en un sistema que sea también completamente cerrado. Si ustedes se dan cuenta, tenemos esta parte que es la sonda. En la sonda vesical debe de tener un espacio en el cual sea un conector libre de aguja, que esto es un adaptador Luer, que esto ayuda a que se pueda enroscar este dispositivo, que es el Luer Lock, que me puede ayudar a que yo pueda introducir el tubito y nosotros hacer la recolección, y directamente va a ser de la orina, porque ya si se dan cuenta ya no estaría pasando esa muestra a la bolsa. Esto es porque estaría pintada. También nosotros manejamos lo que son las bolsas del sondaje vesical, que estas tienen las ciertas características que se van a poder utilizar, y pues nosotros podemos asegurar que podamos hacer la recolección de la toma de muestra de manera directa. Y este tipo de bolsas lo que va a tener es un puerto de muestreo BART, es Zetalock, que va a ser compatible con los adaptadores Luerlock. Esto también lo que nos ayuda es a evitar a que estemos utilizando jeringas con aguja, que a veces tienen un espacio donde ustedes pueden pinchan o funcionan, y una vez que ya terminan de recolectar la muestra, esa aguja, el deber ser es que no se debería de reencapuchar, entonces se debería de desechar, y en teoría la muestra la dejan en la jeringa y así la bajan. Entonces ese tipo de procedimientos puede ser también un poco riesgoso por la manipulación que tenemos a veces con las agujas. También tenemos lo que es un dispositivo que puede ser compatible para sistemas abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que nosotros tengamos a lo mejor algún frasco que, por ejemplo, como el que vimos, que a lo mejor en este momento es lo que van a tener para recolectar la muestra, que es un frasco abierto, pero inmediatamente se puede hacer la recolección. Esto es este tipo holder o este transfer, lo que hace es esta parte puntiaguda, que es una cánula,
va dentro de la muestra de orina y aquí se va a meter lo que es el tubo y el tubo se va a llenar también al vacío. Entonces esto me va a permitir a que se puedan llenar de manera cerrada y una vez que ya terminemos de tomar la muestra solo hacemos una homogenización y listo. Eso es lo que tenemos que hacer para llevarlas al laboratorio. Y esto es un procedimiento, por ejemplo, si alguien de ustedes utiliza a lo mejor esta sonda y quiere implementar este tipo de sistemas, también tenemos este tipo de materiales que nos ayudan a poder hacer el paso a paso de la recolección. Entonces sabemos que cualquier recolección o manipulación de cualquier catete o de cualquier sonda, tenemos que hacer un lavado de manos o hacer también la parte de higiene de manos, utilizar lo que son guantes y habla acerca de un poco el procedimiento de cómo se debe de pintar la bolsa, en qué punto se debe de desinfectar, cómo se debe de desinfectar, cómo se debe de conectar el adaptador y cómo se van a meter lo que son los tubos para que se puedan llenar. Los tubos se van a llenar por sí solitos, va a agotar su vacío, es decir, digamos que la presión va a bajar una vez que ya haya terminado de llenarse y podemos hacer el llenado tanto del tubo que es el gris como es el tubo del tapón moteado. Entonces, este tipo de muestras las podemos tomar desde este tipo de vías sin necesidad de tener que abrir la muestra. ¿Ok? Y esto una vez que ya lo tengamos, podamos enviarlo a lo que es el laboratorio. También es muy importante mencionar el acceso, esto es lo que les quería comentar acerca del acceso de las guías nacionales. En el caso de las guías nacionales, estas guías se hicieron el año pasado, en agosto del 2022, y justo con diferentes instituciones de salud a nivel tanto hospitalario de gobierno y a nivel privado. Participaron algunos hospitales y algunas instituciones del sector privado y del sector gobierno. Hicieron un consenso adecuado acerca de cómo se deberían de hacer estas recolecciones. Entonces yo les invito a que ustedes puedan descargar este tipo de guías, porque este tipo de guías, la intención es que se puedan hacer o se puedan difundir para el buen uso o la buena estandarización en la recolección de muestras. Entonces aquí el primer tomo estamos haciendo la parte de gasometría, la parte de muestras urinarias y la parte de bioseguridad. Actualmente Vector Dickinson está trabajando para poder sacar también lo que son guías para la parte de recolección de toma de muestra de sangre venosa, también para la parte de tamiz, la parte de capilar y en la toma de muestras de hemocultivo y también del catete. Entonces, que sabemos que ahí es un reto muy importante porque también dependemos de mucho de la estandarización o de los criterios que se deben de tener a través de las clínicas de catéteres de las instituciones. Entonces, justo esto es una guía que les puede ayudar como a poder tener un poquito de concientización acerca del por qué la calidad de la muestra, ¿no? Aquí no solo trabajaron lo que son la parte de laboratorio, sino trabajó la parte de médicos, trabajaron la parte de enfermería, la parte de hospitalizaciones. Entonces, hay diferentes personajes que hicieron este tipo de consenso adecuados al paciente mexicano. Entonces también eso es muy importante, están adecuados a la realidad que nosotros vivimos hoy en día. Y sí les pediría que por favor las puedan utilizar y una vez que ya tengamos la segunda parte, pues que se las puedan ustedes también ayudarnos a compartir. Pueden descargar las tres, les va a abrir una página y en esa página ustedes nada más tienen que dejar sus datos y les va a permitir descargar las tres guías de manera gratuita. Y bueno, pues por mi parte va a ser todo. No sé si hay alguna duda o comentario. No sé si estamos bien de tiempo. Maestra, pues agradecerte mucho la dedicación del tiempo, a pesar de la agenda tan apretada de trabajo que estás manejando el día de hoy. Y la presentación fue muy clara y a lo largo de esta misma se fueron, yo creo que contestando muchas de las preguntas, pero de cualquier manera me gustaría dar lectura a dos o tres de ellas por si hubiese algo más por complementar, además de lo ya mencionado, para tener pues una respuesta pues más clara para nuestros asistentes. Uno de ellos es qué tipo de elementos podrían verse al análisis de la orina cuando el envase no es estéril y cómo puede afectar en la interpretación de la muestra. Eso va a depender mucho de cuando hablamos de el envase no es estéril.
Si yo lo que quiero es hacer un urocultivo, entonces el hecho de que yo no esté utilizando un envase que no sea estéril, entonces quiere decir que puede llegar a haber algún tipo de contaminación y eso me va a afectar, obviamente, en mi resultado, porque acuérdense que lo que nosotros buscamos en el urocultivo es un crecimiento bacteriano, entonces puede ver que haya unas bacterias que no sean parte del tracto urinario del paciente y a lo mejor se le va a dar un tratamiento a algo que no es. En el caso de, se pide mucho esta parte de esterilidad, sobre todo para la parte de cultivo. Ahora, en el caso de, en el examen general de orina, si el recipiente no es estéril, puede llegar a tener algún tipo de residuo, lo que sea, puede ser por cualquier cosa, por algo no está cumpliendo esa esterilidad, algún tipo de los parámetros tanto físicos, perdón, tanto químicos o tanto físicos se pueden llegar a ver perjudicados. Por ejemplo, si voy a decir algo a lo mejor que es muy burdo, pero podemos llegar a ver que tengo un frasco que yo lo puedo ver y digo, ah, pues se ve limpio, o sea, está limpio. Y puede ser que yo le ponga el líquido ahí y a lo mejor cuando yo ponga el líquido ahí se puede llegar a desprender algunas partículas o se puede llegar a ver cómo se van desprendiendo unas partículas que al final eso está llegando a contaminar la muestra. Puede llegar a haber factores que a lo mejor en la parte del sedimento vamos a observar artefactos que esos a lo mejor pues, no nos dicen nada en el paciente y puede ser que se vean demasiados que no permitan la visibilidad de algo que sí realmente necesitamos determinar. De acuerdo, dice otro de los comentarios de qué interesante suena eso, del vasto recolector de muestra estéril, nunca lo hemos visto en nuestras instituciones. Hay otras personas que nos comentan que les parece muy innovador el uso de los tubos que están manejando, sobre todo por el tiempo tan prolongado para el procesamiento de las muestras. Hay una persona que nos escribe desde el estado de Nayarit y dice que sale en caravana a la sierra y que pues justamente este tipo de productos nos permiten realizar el procesamiento de las pruebas. Y hay alguna pregunta muy específica que se reitera bastante, que es que ¿dónde se pueden conseguir sus productos? Pues miren, puede ser a través de nuestros distribuidores autorizados. Creo que no quiero escucharme como que no quise, pero les voy a dejar aquí y si gustan, espérenme, aquí, aquí se encuentra mi correo. Si gustan, pueden mandarme un correíto y nosotros les podemos ayudar a canalizar esta parte de con algún distribuidor que sea autorizado de nosotros para que ustedes puedan acceder también a nuestro portafolio. Y también lo que me gustaría mencionarles sobre este tipo de herramientas es, ustedes vieron ahorita algún tipo de los cartelones que hacemos, sin embargo, también tenemos lo que son videos y eso también nos ayuda mucho a poder educar al paciente, ¿no? Entonces, el paciente, a veces, ahorita los pacientes creo que ya todos son muy visuales, es decir, ya la tecnología, estamos en el celular y vemos mucha información y la verdad, no se queden con lo que yo les estoy diciendo, yo les invito a que también ustedes puedan como explorar, porque hay mucha información pero de fuentes que sean confiables, porque hoy en día hay hasta, a lo mejor me gustaría pedirles que me invitaran a hacer una sesión para la parte de toma de muestra, porque a veces, hoy en día vemos mucha información a veces en redes sociales que no es la real, y a veces tenemos que apegarnos mucho a lo que el producto está diseñado por parte del fabricante y cómo ese diseño que está hecho se apega también a las guías. Entonces, ahí sí me gustaría decirles, hay mucha información, busquen redes oficiales o lugares oficiales o sitios oficiales para poder hacer lectura de esta información. Y en el caso de los dispositivos, pues me mandan un correíto, con mucho gusto yo les puedo ayudar. Y si no, la maestra tiene mi contacto, igual se los pueden pasar, no tengo ningún tema para que les podamos mandar esta información. Y también les podemos ayudar mucho en la parte de poder mapear su proceso y, por ejemplo, poder detectar áreas de oportunidad y cómo este tipo de dispositivo les puede ayudar a resolver a lo mejor algunos problemas que actualmente a lo mejor no se habían percatado, porque a veces somos, somos personas que a veces no conocemos este tipo de información y si no la conocemos, a veces decimos, bueno, no pasa nada, ¿no? Hasta yo, por ejemplo, antes cuando era una mortal, antes de entrar a la parte del sector salud,
Pues yo recolectaba mi muestra de orina y a veces la recolectaba a las 5 de la mañana y decía, bueno, la voy a bajar hasta las 8 de la mañana, ¿no? Voy al laboratorio y la llevo. Y me peleaba con el laboratorio porque decía, ¿cómo no me la vas a recibir? O sea, ya la traje, o sea, me la tienes que recibir. Y el tema es, no, no sabía el por qué me la rechazaban. Y ya luego, ahorita que entiendo y que ya estudié una carrera y entiendo la importancia, entonces todo tiene sentido. O sea, ya sé que si yo me espero más tiempo, pues al final el resultado que me van a dar, pues no va a ser el correcto. Entonces también es un poco conocer cuánto es la estabilidad, qué tipo es el contenedor, el tipo de material que tenemos. También sé que no siempre es fácil acceso a los materiales. Sin embargo, es muy importante que nosotros podamos justificar y documentar esta información. O sea, ¿para qué me sirve? A lo mejor ustedes no saben, pero puede ser que el dispositivo que están utilizando actualmente no sea el adecuado y a lo mejor estamos tratando puede ser que el paciente tenga todo el cuadro de una infección de vías urinarias, pero resulta que sale negativo. Oh, por Dios. ¿Y entonces qué pasó? Y entonces si hacemos una retrospectiva, pues puede ser el tiempo que estamos tardando, a lo mejor no conservamos la muestra, a lo mejor decimos, bueno, vamos a meterla al refrigerador y la bajamos mañana, y a lo mejor ni se van a dar cuenta. No, la realidad es que cuando nosotros queremos emitir el resultado, pues la realidad es que ya no va a ser ese resultado correcto. Sí, justo, seguramente te vamos a tomar la palabra desde el colegio de enfermería a través de la doctora Lidia, porque uno de los comentarios dice, ¿quién hubiera imaginado que lavar el recipiente iba a generar problemas en la muestra? Por lo que decías de cuando se hierve un frasco El de recipiente, Gerber o el del café, que justo el jabón iba a generar un problema para la lectura de la muestra. exacto. Dicen también dentro de los comentarios, es verdad, enfermería siempre nos estamos peleando con los encargados de laboratorio, lo que acabas de mencionar del tipo de las muestras, ¿no? Por la calidad de procesamiento. Pues agradecemos mucho tu tiempo, la dedicación, agradecemos también a todos los miembros del colegio, a los estudiantes, prestadores de servicio social, a los compañeros que se encuentran dentro de las instituciones, principalmente en el sur de Jalisco, y a todos los invitados que tenemos en nuestra sala el día de hoy, pues agradecerles mucho la sesión y, estimada maestra, un saludo y un abrazo hasta Aguascalientes. Gracias y muchas gracias por la invitación.